Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto verlos por aquí hoy, espero que estén teniendo un día maravilloso. Prepárense porque el tema que vamos a tocar en este vídeo es realmente especial. Hoy vamos a adentrarnos en las profundidades de un mensaje que, como dice nuestro título, tiene el poder de llegarnos directamente al alma. Sí, porque vamos a hablar de nada más y nada menos que de Kerem Bürsin, el aclamado actor turco, y el profundo mensaje que ha decidido compartir con el mundo. Sé que muchos de ustedes son fans de su trabajo, de su carisma y ahora, se van a sorprender al descubrir una faceta de él que va mucho más allá de las pantallas. Antes de sumergirnos en este emotivo tema, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les animo de corazón a que le den clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita. De esta manera se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre buscamos traerles contenido que les inspire, les informe y, sobre todo, que les conecte. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, entremos de lleno en lo que nos trae hoy aquí. Kerem Bürsin, reconocido por sus papeles protagónicos en series que han conquistado audiencias internacionales, ha roto su silencio para compartir algo que ha tocado muchas fibras sensibles. No se trata de un rumor ni de un simple comentario pasajero, sino de un mensaje cuidadosamente elaborado, lleno de reflexión y vulnerabilidad. Y es precisamente esa vulnerabilidad la que creo que lo hace tan poderoso, tan capaz de traspasar las barreras y resonar en nuestros corazones. Imaginemos por un momento a este actor, a esta figura pública que a menudo vemos en la cúspide de la fama, con vidas aparentemente perfectas, rodeado de glamour y admiración. Pero detrás de esa imagen, hay un ser humano con sus propias luchas, sus propios miedos y sus propias esperanzas. Kerem Bürsin ha decidido abrir esa puerta, permitiéndonos vislumbrar el universo interior de alguien que, a pesar de su éxito, también enfrenta los desafíos inherentes a la vida. Y este mensaje que hoy analizaremos es la prueba de ello. ¿De qué trata exactamente este mensaje? Pues bien, Kerem ha hablado sobre la importancia de la salud mental, un tema que afortunadamente está ganando la atención que merece en nuestra sociedad. Pero no lo hace de una manera superficial. Él profundiza en sus propias experiencias, en las presiones que conlleva ser una figura pública, en cómo la constante exposición puede afectar el bienestar emocional. Y lo más importante, lo hace con una honestidad desgarradora que invita a la reflexión. Él no solo habla de la existencia de estas dificultades, sino que también comparte estrategias, reflexiones y, sobre todo, un mensaje de esperanza. Nos dice que no estamos solos en nuestras batallas internas. Nos anima a buscar ayuda, a hablar abiertamente sobre lo que sentimos, a romper con el estigma que a menudo rodea a los problemas de salud mental. Es un llamado a la empatía, a la comprensión mutua y a construir un entorno donde todos nos sintamos seguros para ser nosotros mismos, con nuestras imperfecciones y nuestras vulnerabilidades. Algo que resalta enormemente en sus palabras es la conexión entre el éxito profesional y el equilibrio emocional. Kerem nos hace entender que el verdadero éxito no se mide solo por los aplausos y los reconocimientos, sino también por la paz interior y la fortaleza que cultivamos. Ha compartido cómo en su camino ha aprendido a priorizar su bienestar, a establecer límites, a buscar momentos de calma en medio del torbellino de su carrera. Y esto, queridos amigos, es una lección invaluable para todos nosotros, sin importar nuestra profesión o nuestro nivel de exposición pública. Pensemos en la cantidad de veces que hemos interiorizado la idea de que debemos ser fuertes en todo momento, de que mostrar debilidad es un signo de fracaso. Kerem Bürsin con su mensaje desafía precisamente esta noción. Nos demuestra que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de reconocer nuestras limitaciones, de pedir ayuda cuando la necesitamos, de cuidarnos a nosotros mismos con la misma dedicación con la que cuidamos nuestras responsabilidades. Este mensaje no es solo para personas que sufren de problemas de salud mental, es para todos. Es un recordatorio de la fragilidad humana, de la importancia de la conexión, de la necesidad de escuchar a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Es una invitación a la autocompasión, a tratarnos a nosotros mismos con la misma amabilidad y paciencia que le ofreceríamos a un amigo querido que está pasando por un momento difícil. En sus declaraciones, Kerem ha enfatizado la importancia de desmitificar la terapia, de verla no como una señal de debilidad, sino como una herramienta poderosa para el crecimiento personal y el autoconocimiento. Ha hablado de cómo el apoyo profesional le ha permitido navegar por
Momentos complejos entendiendo que cuidar de nuestra salud mental es tan fundamental como cuidar de nuestra salud física. Y aquí es donde el mensaje realmente llega al alma. Porque, seamos sinceros, todos hemos experimentado momentos de duda, de ansiedad, de tristeza. Todos hemos sentido la presión de cumplir expectativas, tanto las propias como las ajenas. El hecho de que una figura pública, admirada por millones, comparta sus propias vulnerabilidades, crea un puente de conexión universal. Nos hace sentir que nuestras propias luchas son válidas, que no estamos aislados en nuestros sentimientos. Además, el enfoque de Kerem no es de victimismo, sino de empoderamiento. Él no se presenta como alguien que ha sido derrotado por sus problemas, sino como alguien que ha aprendido a enfrentarlos, a crecer a través de ellos y a utilizarlos como catalizadores para un cambio positivo. Es un mensaje de resiliencia, de esperanza y de la capacidad innata del ser humano para superar obstáculos. Me gustaría destacar también cómo Kerem Bürsin, al compartir su experiencia, contribuye a crear una cultura de apertura y apoyo. Cada vez que una figura pública habla de salud mental, se rompe un poco más el tabú. Se anima a otros a dar ese primer paso, a buscar ayuda, a abrirse con sus seres queridos. Es un efecto dominó que puede tener un impacto profundo y duradero en la sociedad. Piensen en la influencia que tiene Kerem. Sus palabras no son solo escuchadas, son sentidas. Cuando él habla de la importancia de cuidarse, de la valentía que implica ser vulnerable, millones de personas lo están escuchando y, lo que es más importante, se están cuestionando sus propias actitudes y comportamientos. Se están dando cuenta de que está bien no estar bien, y que pedir ayuda es un acto de valentía, no de cobardía. El mensaje de Kerem Bürsin es un faro de luz en un mundo que a menudo puede parecer abrumador. Nos recuerda que a pesar de las apariencias, todos compartimos una humanidad común, con sus alegrías y sus dolores. Nos invita a ser más compasivos, no solo con los demás, sino también con nosotros mismos. Y en este sentido, su mensaje nos impulsa a la introspección. ¿Cómo estamos cuidando nuestra propia salud mental? ¿Estamos priorizando nuestro bienestar emocional? ¿Nos permitimos ser vulnerables, pedir ayuda cuando la necesitamos? Son preguntas importantes que todos deberíamos hacernos regularmente. Kerem no solo habla desde la teoría, sino desde la práctica. Él mismo ha vivido y está viviendo su propio proceso de crecimiento y autodescubrimiento. Y esa autenticidad es lo que hace que su mensaje sea tan poderoso y creíble. No es alguien que predica desde un pedestal, sino alguien que camina junto a nosotros compartiendo sus propias lecciones aprendidas. En un mundo cada vez más conectado digitalmente, pero a menudo desconectado emocionalmente, el llamado de Kerem a la conexión humana genuina, a la empatía y al apoyo mutuo, resuena con una fuerza renovada. Nos recuerda que más allá de las redes sociales y las interacciones superficiales, lo que realmente nutre nuestro espíritu es la conexión humana real y significativa. Y finalmente su mensaje nos invita a un cambio de perspectiva. A ver las dificultades no como muros infranqueables, sino como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. A entender que la adversidad, si se aborda con la actitud correcta y el apoyo adecuado, puede fortalecernos y hacernos más sabios. En resumen, el mensaje de Kerem Bürsin que ha roto el silencio es una poderosa oda a la salud mental, a la importancia de la vulnerabilidad, a la valentía de pedir ayuda y a la construcción de un mundo más empático y compasivo. Es una lección de vida que va más allá de su carrera como actor, y que nos llega directamente al alma a todos, recordándonos nuestra humanidad compartida y la importancia fundamental de cuidarnos a nosotros mismos y a los demás. Es un llamado a la acción, no solo para quienes luchan con problemas de salud mental, sino para todos nosotros, a fin de cultivar una mayor conciencia, comprensión y apoyo mutuo en nuestra vida diaria. Hemos explorado a fondo las palabras y el impacto del mensaje de Kerem Bürsin, un mensaje que sin duda resuena profundamente. Hemos visto cómo su valentía al compartir sus experiencias personales sobre la salud mental y la importancia del bienestar emocional está inspirando a millones. Hemos reflexionado sobre cómo su honestidad desmantela el estigma y fomenta una conversación abierta y necesaria en nuestra sociedad. Hemos destacado su énfasis en la autocompasión, en la búsqueda de apoyo y en la comprensión de que la verdadera fortaleza radica en la vulnerabilidad y en el cuidado de uno mismo. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos en esta profunda reflexión. Su presencia y su atención significan muchísimo para mí y para todo el equipo de este canal. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este mensaje de Kerem Bürsin.
¿Los ha movido? ¿Les ha inspirado a reflexionar sobre su propia salud mental? Por favor, no duden en compartir sus opiniones y experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. Sus historias y perspectivas enriquecen nuestra comunidad y nos ayudan a todos a crecer. Y si les ha gustado este vídeo y sienten que el mensaje de Kerem y el contenido que compartimos aquí les ha aportado algo valioso, les pido un último favor. Denle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que podría beneficiarse de estas palabras. Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita. Esto nos ayuda enormemente a seguir creando vídeos que lleguen a más personas y que, esperemos, les toquen el alma. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.